el huerto del Edén, recordemos que el hombre y la mujer decidieron por su misma voluntad salirse de la idea, del molde, de la mentalidad, de los planes que Dios tenía para ellos. Y comenzaron ellos a creerse autosuficientes. Y con la autosuficiencia, hermanos, en una persona viene la desgracia. Cuando un hombre, varón, casado, se cree autosuficiente en el matrimonio, vienen problemas. ¿Por qué? Por no de embalde se nos dice que es nuestra costilla, ¿no? No de embalde se nos dice que es nuestra media naranja, ¿no? Porque una mitad no puede vivir separado de la otra mitad. Se necesitan ambos para formar una sola sustancia. Pero miramos que el hombre, a pesar de esto, se cree autosuficiente. Comenzaron ellos a ser autosuficientes, que no necesitamos esto, no necesitamos ir a la iglesia, que no necesitamos de esto, que no necesitamos de esos rituales, de esos sacrificios, que para qué caminar con Dios en el huerto del Edén todos los días, mejor vámonos por este lado y vamos y exploremos, hay más territorio que descubrir, que darnos cuenta, hay que ir a recorrer el mundo. Y comenzaron los problemas. Y usted y yo, hasta hoy en día, seguimos cosechando los problemas que Adán y Eva hicieron allá en el huerto del Edén por sentirse autosuficientes. Y viene la desgracia después de ello. Viene el descontrol en el hogar. Vienen hogares disfuncionales. Y si en el tiempo las hubo, usted dirá, ¿a poco en aquel tiempo? Sí. Adán fue el que comenzó este asunto de tener un hogar disfuncional. Después Eva también comenzó a darle vuelta a su mentalidad. Y después nos narra que uno de sus hijos mató a uno de sus hermanos. Y de ahí se desata todos los problemas en el hogar. Toman muchos años después que Dios habla nuevamente al matrimonio. Habla de una manera sabia. Cuando el escritor estaba escribiendo lo que ya miramos de Efesios capítulo 5 y lo que nos hablan con lo referente a la familia, tanto Proverbios como todos esos libros que hemos estado viendo, me imagino que en ese momento estaban saliendo lágrimas en los ojos del Señor, porque Él sabía exactamente que eso iba a ser lo que necesitamos, pero que nuestra autosuficiencia muchas veces nos gana y nos queremos apartar y andar por otros caminos. Pero Dios ya nos dejó el modelo que Él espera que se siga para tener esperanza en nuestros hogares. Miramos, número 1, que el hombre necesita, el varón necesita ser fiel, número 1, a Dios. De ahí se deriva todo. Porque si yo no soy fiel a Dios, yo no voy a poder ser fiel en mi matrimonio. Si yo no me paro como varón, como siervo, como ungido, como sacerdote, como profeta, como el líder, la cabeza que Dios ha puesto en nuestros hogares, usted y yo, varón, vamos a ser de burla y vamos a ser el blanco perfecto para que el diablo venga a meter ideas y destruya y golpee nuestros matrimonios. Entonces el varón necesita ser fiel a Dios primeramente para que usted pueda ser fiel a su cónyuge. Si usted es fiel a su cónyuge pero no es fiel a Dios, déjeme decirle que está mal aquí el asunto, porque su fidelidad un día se va a cansar. Va a salir allá una filistea con pestañas bonitas y llena de silicón por todos lados. Hermana, usted sabe de lo que me estoy refiriendo, sin yo entrar en detalles de lo que me estoy refiriendo aquí. Y no importa cuál fiel sea yo con mi cónyuge, yo voy a caer, porque no estoy agarrándome de la fidelidad que debe de haber en mi vida como cristiano, que es ser fiel a Dios. ¿Me entiende? Simple como eso.
Proverbios está lleno del hombre insensato. El hombre aquel que iba caminando a ver qué encontraba y encontró algo. Acuérdense que el que busca encuentra. Y dice, y al momento, el escritor dice al momento, era llevado como la oveja al degolladero, sin saber que iba a ser la misma lanza contra su alma. Eso sucede cuando el varón no es fiel a Dios. Yo no puedo serle fiel a Dios sino a mi cónyuge si yo no soy fiel a Dios. Varón, entienda. Qué fácil se nos hace poner y sacar esto de contexto. Por eso viene el diablo y nos da cachetadas guajoloteras en ayunas. Y nos duele. ¿Pero por qué? Porque estamos fuera de contexto. Y la Biblia también les habla a usted, hermana, de respetar a su esposo. Recordemos que la Biblia dice que es más fácil que usted le pierda el respeto a su esposo que le pierda el amor. Dios no la tiene a usted en el hogar para que usted ame. No, Dios la ha puesto a usted en el hogar para que respete a su esposo. A pesar del regazón que sea, Dios no la tiene allí a usted para corregir sus errores. Dios la tiene allí para que usted lo respete a Él. Ese es el molde, ese es el diseño que va a traer esperanza a nuestros hogares, hermanos. Y la semana antepasada miramos la manera de corregir a nuestros hijos. Quizás usted tenía en mente, no, pues yo pensaba que nos iba a dar una cátedra de cómo disciplinarlos a ellos. No, hermanos. No se trata de traer a nuestros hijos aquí delante de los hermanos y bajarles los pantaloncitos y agarrarlos con una tabla, como se nos instruía en aquellos años cuando recién comenzó esta iglesia. ¿Funcionó? ¿Quién sabe? Si sí funcionó, pues qué bendición. Si no funcionó, pues ¿no cree que es tiempo de cambiar la táctica? Porque muchas de las veces se trata no de disciplinar y caerles con mano dura y justiciera a nuestros hijos. Recuerde que ellos son simple y sencillamente un reflejo de lo que somos nosotros. Si ellos son rebeldes, a lo mejor yo soy rebelde delante de Dios. Si yo no quiero venir a la iglesia, a lo mejor yo necesito arreglar mi corazón, mi vida, para poner como prioridad el venir a la iglesia. Y la disciplina que yo hablé no se trató de golpes, de cintarazos. ¿Son necesarios? Claro que lo son, en su debido orden. Pero el enfoque que yo hice en la disciplina es disciplinarnos a nosotros mismos. Porque cuando vemos a ellos manifestarse de esa manera, es un vivo cuadro de lo que nosotros somos como padres. Y en esta mañana, hermano, pues, ¿qué le puedo decir? ¿Cómo motivar a nuestros hijos para servir al Señor? Leyéndoles la Biblia, siendo nosotros ejemplo a ellos, poniendo en sus vidas ejemplos de personas que los van a motivar a continuar adelante. El ponerlos donde se predica la sana predicación, hermanos. Si siendo expuestos a la sana y dura predicación somos como somos, imagínese usted qué sería de nosotros si nos dieran por nuestro lado, si solamente viniéramos y nos dieran solamente palmaditas. Ay, te echaste sus chelitas ayer, hermano, pero no seas tonto, tranquilo, nada, eso todo con medida. No, hermano, nos desbocáramos como trailers que hay en las bajadas de Pendleton, ahí donde están así y sin frenos. No hay cosa más tenebrosa que eso. Y usted, si ha manejado un camión sin frenos, ya sabe lo feo que se siente. Ese es el, como le dicen en inglés, that is the nightmare. Esa es la pesadilla de un chofer quedarse sin frenos, porque viene desgracia. Y en esta noche, hermanos, no voy a tardar mucho en esto, solamente le quería dar una síntesis breve de lo que hemos estado viendo. Y en esta noche quisiera terminar con esto. En la mañana les enseñé rápidamente una gráfica, lo vamos a hacer después y eso va a ser mi conclusión para que hagamos un alto realmente y que veamos
dónde y cómo estamos parados en nuestro hogar, y podemos proyectar con nuestros ojos lo que está por delante, porque todo lo que está por delante se puede prevenir si nosotros nos agarramos de las verdades de Dios, en que entendiendo de que no busca Dios perfección en nosotros, sino busca consagración, donde papá y mamá se agarren de la mano y vengan delante de Dios y decirle, y que le digan: Señor, perdona, porque hemos nosotros guiado, y por medio de tu palabra tú nos quieres volver a retomar para ponernos en el lugar correcto, para seguir adelante, para traer gloria y honra a ti. Y vamos a mirar con esas 3 generaciones, hermanos. Y mi meta era de tener aquí 3 sillas grandes y marcarlas, cada una de ellas. Pero voy a usar los gráficos para que a usted se le quede más grabado. Tome nota o tómale una foto ahí cuando la ponga, porque eso es una muy buena información. Porque cuando nos paramos y hacemos un alto y reflexionar cómo está nuestra generación, vamos a poder determinar cómo va a ser nuestra segunda y cómo va a ser nuestra tercera generación, a menos, como le digo, que vengamos delante del altar con corazón quebrantado antes de que el Señor nos traiga. Porque cuando el Señor nos trae, quiere decir que ya es un poquito doloroso el asunto, porque ya venimos arrastrando mucho equipaje detrás de nosotros. ¿Me entiende lo que le estoy tratando de decir? Jueces capítulo 2 versículo 10, rápidamente. Jueces capítulo 2 versículo 10, solamente un versículo, y de ahí yo voy a hablar en los próximos minutos con la ayuda de Dios y su amable atención, y vamos a mirar lo que Dios quiere enseñarnos. Cuando llegue allá, diga un fuerte amén, hermano. Ánimo, despierte a su vecino, a su vecina. Despiértelo con un amén apropiadamente en el lugar correcto. Y ya está ahí. Ánimo, vámonos. Comencemos así, de esta manera, hermanos. Eso se va a poner bueno. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. Y cómo quisiera yo cambiar esa siguiente palabra aquí. Cómo quisiera pudiera tener la habilidad de parte de Dios y agarrar y decir, que diga esa frase que sigue, decir: y se levantó otra generación que se entregó al 100 en los caminos de Dios, que siguió a Dios, y su rumbo, su tercera, cuarta, quinta, sexta generación fueron felices sobre la faz de la tierra. Como dice Salmos, repito, nuevamente les hago mención del versículo que a mí me gusta: y su generación será de bendición. Pero no, hermano, hay que ser realistas. Y la Biblia dice: otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Permítame cambiarle aquí la frase, la palabra de Israel. Ni la obra que él había hecho con sus padres. Señor, nos ponemos en sus manos. Nuevamente le pedimos que nos ayude a poder estar con nuestro corazón y nuestra mente abierta, para poder, Señor, captar lo que usted tiene para nosotros en esta próxima hora. Nuevamente, Señor, vuelvo a hacer mención de esta declaración: yo estoy lejos de ser el ejemplo a ello. Pero juntos como iglesia, si nos unimos, orando, motivándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, podemos estar en el buen camino. Señor, prepara nuestras familias para lo que está por hacer usted entre nosotros, y que el día de hoy ya quedemos sin excusa. En la mañana tuvimos tremendo asistencia,
Pero al ver otra vez estas bancas en este auditorio, veo que no regresaron. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con nuestras vidas? Necesitamos tanto de su ayuda en nuestras vidas como familias, como líderes, como padres, como madres. Pone en nosotros el celo, el deseo de serle fiel a usted, Señor. Ayúdanos en esta próxima hora, nos ponemos en sus manos. Le pidemos que usted se manifieste poderoso una vez más. Le pidemos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Preparando a nuestra familia para lo que Dios está por hacer. Una generación es aquel grupo de personas que siguen a sus antepasados, o generación es aquel grupo que llena el tiempo, el espacio, y en esta ocasión una familia. La mayoría de nosotros, como le dije yo en la mañana, hermano, y lo digo la verdad siendo realistas, la mayoría de nosotros somos cristianos, somos creyentes de primera generación. Durante ese tiempo hemos tenido el privilegio de experimentar las bendiciones de Dios como nunca jamás las habíamos visto en nuestras vidas. A través de los años, hermanos, usted y yo hemos experimentado. Dígame, sígame aquí. Y no quiero ser superficial en esta declaración, ni tampoco quiero ser barato en esta explicación. Pero usted y yo hemos sido presenciarios de las bendiciones directas de parte de Dios en nuestras familias, en algún punto de nuestras vidas. Lo cual nos hace también con ello, hermano, y pone sobre nuestros hombros una tremenda responsabilidad. Acuérdese que aquel que se le dio más se le demandará. Es decir, que si se predican la sana palabra, las sanas escrituras detrás de este púlpito, repito, como dije en la mañana, siempre y cuando sea con plenitud y llenura del Espíritu Santo, siempre y cuando esté dirigida sola y exclusivamente de la palabra de Dios, y siempre que venga dirigida como debe de ser entregada por parte de Dios, con respeto, con amor, es palabra de Dios. Y usted y yo que hemos sido presenciarios de esto, un día, hermanos, no vamos a tener excusa delante de Dios. Si nuestras generaciones 2 y 3, no voy a mencionar la cuarta, solamente me quedé en 3, porque la verdad, si en la tercera ya no encontramos moral absoluta alguna en la vida de un cristiano, imagínese usted la cuarta. Solamente me quedé allí. Pero sin duda podremos sacar de la palabra de Dios cuarta, quinta, sexta y séptima generación si queremos, porque la palabra de Dios nos da mucha tela para cortar con respecto de la familia. Pero lo que hemos escuchado, si nuestra generación 2 y 3 se pierde, usted y yo un día vamos a estar delante de la presencia de Dios mismo. Y Dios no nos va a traer a cuenta la sangre de Cristo, porque obvio nosotros ya la aceptamos para rescate de nuestras almas. Fue rociada, aceptamos, recibimos la salvación, fuimos salvos, fuimos rescatados. Pero lo que sí nos va a traer Dios a cuentas es qué fue lo que hicimos con lo que teníamos en nuestro alcance, que era la palabra de Dios. No hay excusa porque nuestra segunda y tercera generación se pierda.
Entendiendo de que somos nosotros, ¿qué, hermanos? Primera generación. Lo que hemos estado escuchando es lo que necesitamos como herramienta. No necesitamos ver la plenitud vaciando este auditorio del Espíritu Santo y que venga y descienda la nube del cielo como lo hizo en el tabernáculo al pie del monte allá en Sinaí. No necesitamos esto. Nos es suficiente la palabra de Dios, hermanos. Y debemos nosotros de tomarla tal y cual, siendo la primera generación, poniéndonos en el lugar que Dios quiere que nos pongamos para que use nuestras vidas, entendiendo de que de nuestra fidelidad va a depender nuestra felicidad o va a depender nuestra desgracia el día de mañana. Entonces, siendo primera generación y escuchando lo que hemos escuchado de la palabra de Dios estas últimas semanas, eso le pone a usted, querido padre, querida madre, querido joven, querida pareja nueva, joven, un tremendo peso de responsabilidad sobre sus hombros. Y un día vamos a tener que responder por esto. Dios tenga misericordia que hoy, en el día de hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, que vengamos y le digamos: Señor, sinceramente tú me has descubierto, me has expuesto al desnudo delante de ti, exponiendo mi pecado, exponiendo dónde está mi falta. Si necesito yo salirme del molde de la autosuficiencia, Señor, pague lo que tenga yo que pagar, vale la pena. Dame tu gracia, dame de tu poder, dame de tu plenitud para yo poder caminar y ser suficiente para ser guiado con tu palabra, con tu espíritu, en la dirección que tengas para la iglesia donde yo estoy. Dame de tu gracia. Si es necesario que yo necesite ser primeramente fiel a ti para poder ser fiel a mi hogar, fiel a mi servicio en la iglesia, ayúdame, dame gracia. ¿Por qué? Porque yo no quiero que en mis manos cargar la desgracia, la dicha, el dolor de mirar nuestra segunda y nuestra tercera generación entregada a la desgracia. Qué bendición, hermanos. Dije en la mañana, 30 años de ministerio no es cualquier cosa. Gloria a Dios que por 30 años ha tenido misericordia de esta primera generación. Pero vienen días malos, hermanos, donde usted y yo ya estamos entrando a una edad donde todo va a ser ya más difícil. No imposible, porque mientras nos pongamos, repito, en el lugar donde Dios quiere tenernos para usar nuestras vidas y moldear nuestros caracteres y nuestra actitud, estamos en el buen lugar. Pero, hermano, han pasado ya 30 años y muchos de nosotros hemos todavía navegado por muchos años en el desierto sin poder encontrar nuestra identidad. Y me temo que si el Señor tiene misericordia de mí, stay right there, en esta primera generación, mi segunda generación, va a haber esperanza. Repito, ya estamos entrando en tiempos difíciles. Usted sabe lo que me estoy hablando, hermanos. Ya la edad se nos viene, ya los años se nos vienen. Nuestra segunda generación. Ven, hijo. Landon. Stand next to him on the right side, please. Y nuestra tercera generación va a ser un dolor de muelas para Dios. Van a ser los peores enemigos de Dios. Entonces, hermanos, ya escuchamos lo que Dios quería enseñarnos a través de esta serie de esperanza para nuestro hogar. Entonces, ¿qué necesitamos? Una de dos: o somos indiferentes a la palabra de Dios,
Cada vez que la palabra de Dios nos habla, ya nuestro oído ya nos hemos hecho inmunes a la palabra de Dios, de tal manera que cuando se predica nos da igual una u otra. O otra es de que somos rebeldes. Y mientras nosotros no estemos dispuestos a pagar el precio y arrepentirnos delante de Dios, como primera generación, nuestra segunda y tercera generación va a ser un desastre y un descontrol. ¿Qué va a hacer usted en su generación, hermano? ¿Qué es lo que le está dejando a ellos? Porque si yo me esfuerzo en dejarle a mi generación la manera de cómo servir al Señor, ser obediente, no perfecto, Dios no busca perfección en lo absoluto, pero sí busca disponibilidad, entrega, corazón fiel, sin doble corazón, un corazón fervoroso, un corazón entregado en actitud reverencial hacia su Dios. Mientras yo me pare firme por lo que yo creo de la bendita palabra de Dios y poniendo por obra lo que se me predica semana tras semana detrás de este púlpito, va a haber esperanza. ¿Por qué? Porque el día que yo falte como primera generación y le toque tomar a esta segunda generación la palabra de Dios, ¿qué cree que va a suceder? Él va a ser fiel a hacer lo mismo, porque no está solo, tiene un poderoso Dios que miró él cómo Dios usó a su papá, cómo Dios usó a su mamá para serle fiel a él, y eso le va a motivar a la segunda generación a hacer lo mismo. Y eso va a ser una cadena de bendición. Y si segunda generación se esfuerza, no buscando perfección, repito, hermano, por favor, no me cierre. Ay, pues yo no soy perfecto, yo la riego todos los días. Lo entendemos. Dios no busca perfección. Dios busca entrega a su palabra y a su servicio. Dios va a tener misericordia de él. Y posteriormente, como consecuencia, cuando generación 2 falte, generación 3 va a tomar lo mismo. Va a tomar lo mismo. Y eso es lo que la Biblia dice en Salmos: y será su generación de bendición. Y posteriormente así le podemos seguir la cadenita de generaciones, hermanos. Por eso es necesario que nosotros aquí, generación 1, ya, hermanos, dejemos de estar jugándole al cristianito. Ya dejemos de estar con corazón inestable, o sí o no, o sí o no, o frío o caliente, o vengo a la iglesia o no vengo a la iglesia, o sí sirvo o no sirvo, o aquí o no, o sí o no, o sí o no. Basta. Muchos de nosotros tenemos hijos pequeños, la mayoría, familia González, jovencitos de 17 años, la familia Medina, jovencitos de 17, 20 años, y así, Magaña, 17, 18, bueno, ustedes ya no tienen jovencitos, ¿verdad? Pero tienen nietos jóvenes, y así, Valdovinos, hermano, Pedrosa, y así podemos mencionar cada una de las familias aquí representadas y que asistieron en esta noche. Entonces, hermanos, la clave aquí está. Somos generación primera. Usted y yo caemos en este molde. Pero si yo aquí, déjamelo, Landon. Si yo aquí tengo lo que necesita para hacer mi generación venidera de bendición, pero solamente lo guardo para mí. Sí, le digo 2, 3 verdades a mi hijo: vamos a la iglesia, él viene. Sí, vente, vamos a ganar almas. Y va conmigo a ganar almas. Hijo, necesito que tú ayudes aquí a levantar los diezmos y tomes un ministerio. Y él lo hace. Pero eso es todo lo que él necesita, hermanos. No. Él necesita algo que usted y yo, como primera generación, hemos sido muy conservadores, que es la palabra de Dios.
Porque va a llegar el día de que posiblemente sí yo lo tenga que ya Dios me llame a cuenta, hermanos, ya que esté los últimos momentos de mi vida en la cama de la muerte, y yo llamar a mi hijo: hijo, yo quiero que tú seas un buen hijo delante de Dios, sé un buen hermano, sé un buen cristiano que traiga honra y gloria a Dios. Yo te doy la Biblia, pero solamente si él la tiene así, si nunca abrirla, ya está algo mal. Porque él no va a tener la fuerza que se ocupa de parte de Dios, la espiritualidad que se ocupa de parte de Dios. Es activo, claro, pero un día se va a cansar porque lo está haciendo en sus fuerzas. ¿Qué va a suceder con la tercera generación? Ya ni siquiera la Biblia le vaya a cansar a llegar a él. Y a Dios, thank you, you may see. Thank you, Landon. ¿Entiende lo que le estoy diciendo, hermanos? Y hoy te lo vamos a mirar ya en unos cuantos instantes, es más, ya casi, hermano. Y no he tocado nada de lo que yo tengo en mis notas, les soy sincero. Nada. Pero es necesario que entendamos, somos primera generación. Listen up, young people. Don't think that you're going to be exempt of this. You are in it. Listen up. You better put your facts together. Because if you're just playing to be a Christian, one day you're going to pay for it. Un día vas a clamar. Y Proverbios dice, hermanos, cada vez que lo escucho y lo leo, yo digo: wow, Señor, me buscaste de mañana y no me encontraste. Clamaste a mí y mi oído se apartó de ti. Hermano Gabe, ¿puede poner la transparencia, las tres juntas, por favor? Y yo en la mañana le mencioné, le enseñé, le mostré, hermana, lo que una primera generación hacía. Pero ahora le voy a poner en contexto las tres juntas, si esta cosa me permite también, para que usted vea el declin que existe entre una generación y otra cuando la palabra de Dios nos entra por un lado y nos sale por el otro. Déjeme abrir mi pantalla aquí para poder ir a leer con usted exactamente lo que usted está viendo allí. Jueces lo está hablando de esta manera, hermanos. ¿Estamos allí? Perfecto. Déjelo, abro yo aquí, hermano, para estar viendo lo mismo. Ok. Es lo mismo que usted está viendo allá, es lo mismo que yo lo voy a leer aquí. Okay. Somos primera generación, amén, hermanos. Amén. Y vea usted la diferencia que va a haber entre primera generación, segunda generación y tercera generación. Y el Señor nos ayude, hermano, hermana. El Señor nos ayude y nos dé de su gracia para hacer conciencia. Primera generación conocían a Dios. Amén. ¿Se acuerda usted cuando Dios sacó al pueblo de Israel todos contentos, y cuando vieron que todo lo que Dios estaba haciendo en Egipto, conocían a Dios? Y Dios los conocía a ellos. Porque Dios dice, y Dios se acordó de su pueblo. Ellos conocían a Dios, primera generación. La segunda generación sabían acerca de Dios. Sabían. Una cosa es saber y otra cosa es conocer. ¿Entiende usted aquí las dos diferencias? Conocer es, sí he escuchado. Oye, ¿te acuerdas de fulanito? Sí he escuchado de él. Y conocer son dos cosas diferentes. La segunda generación solamente sabían de Dios. Sabían, pero nunca habían experimentado. Es decir, habían tenido, ¿cómo dicen la expresión? Religión, mas no salvación. Religión, mas no, ¿cómo le llaman? Se me fue la palabra, hermanos. Pero tercera generación, aquí está lo triste, no conocían acerca de Dios. La primera conocía a Dios. La segunda sabía de Dios,
La tercera, anda tú a saber en qué creían. No para ahí. Primera generación eran salvos. Salvos por la gracia de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo y su sangre preciosa derramada sobre nosotros. La segunda generación también proclamaron siendo salvos. La tercera generación no eran salvos. Estaban en la perdición y solamente esperando su turno y su hora y su número que fuera mencionado para morir e ir a la condenación del infierno. Número 3, la primera generación eran comprometidos, eran entregados. Moisés les hablaba algo de parte de Dios y ellos lo hacían, hermanos. Qué bendición con esa actitud. Se conocería en nuestro entendimiento como el primer amor. Cuando Dios nos hablaba, ¡pum!, entregamos y nos poníamos completos y con compromiso, no importando lo que Dios nos pidiera, porque nuestro amor y compromiso sobrepasaba todo obstáculo que viniera a nuestro paso, porque estábamos comprometidos. Segunda generación llegaron a un acuerdo. Pues si tú haces esto por mí, Dios, pues yo lo hago. Comenzaron a negociar con Dios. ¿Quiénes somos nosotros para tener esa osadía de pensar de que Dios es un negociante? Somos tan sabios de exponerle a Dios nuestras causas que estamos tratando de negociar con Dios. No deberíamos de negociar con Dios, hermanos, pero eso hace la segunda generación. Por su declín llegaron a un acuerdo, y como solamente servían y seguían a Dios por conveniencia, cuando se sentían bien venían a la iglesia, cuando se levantaban a tiempo venían a la iglesia, si el moquillo del niño no estaba chorreando de la nariz venían a la iglesia, si la suegra venía a visitarme, pues no venía ni mi hermana me visitaba porque mi hermano, porque vino a visitarme, por eso no dejaban venir a la iglesia, porque está muy frío, no venían a la iglesia, porque pues Dios, tú entiendes, ¿no? Ya hay hielo y hay nieve en la carretera y se pone feo la situación y comenzamos a negociar con Dios. Hermano, ¿cómo cree que tenemos a Dios muerto de la risa con nuestra actitud cristiana? Como consecuencia, tercera generación, ¿qué dice, hermanos? Repítalo en voz fuerte. Si alcanza usted a mirar bien, ¿verdad? Eran conflictivos. Cristianos peleoneros tratando de salirse con su cuento, tratando de pararse en lo que ellos creían, y no porque mi gallo es rojo y es Trespeleque y va a ganar. La iglesia de Corintios fue una iglesia conflictiva. No sabemos qué generación había allí, pero era una iglesia conflictiva. Primera generación, la cuarta cosa, eran espiritualmente orientados. Todas sus decisiones estaban basadas. Dios quiere que vayamos a la guerra. Dios respondiendo, ve, porque van a encontrar victoria. Dios, ¿quieres que vayamos allá? Vayan. Dios quiere que hagamos esto, no lo hagan. Hay peligro, no lo hagan. Eran espiritualmente orientados, se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Que cuando el Espíritu Santo hablaba por medio de Moisés a través de la predicación, el pueblo se compungía. Y el pueblo decía, ya no queremos hablar con Dios, mejor tú, Moisés. Ellos se sentían una basura delante de Dios y del que le estaba hablando y lo que les estaba hablando. Eran espiritualmente orientados. Segunda generación, note usted, váyame usted. ¿Qué dice? Eran carnalmente orientados, es decir,
Lo como yo me siento es lo que voy a hacer. Si no me siento bien, yo no voy a ir a la iglesia. Si no me siento bien, yo no voy a ir al tabernáculo a escuchar de la palabra de Dios. Si yo no me siento bien, yo no voy a leer la Biblia para conocer y escuchar a Dios. Si yo no me siento bien, yo no voy a ir a la oración ni voy a orar a Dios. Eran carnalmente orientados. Y la tercera generación eran naturalmente orientados. Es decir, que se dejaban guiar por el cambio climatológico. Lo que los tristes y perversos políticos tenían en agenda. Es decir, que para donde va Vicente, va la gente. Sea bueno, sea malo, no les importa. Porque su deseo carnal prevaleció contra lo espiritual. Número 5. Primera generación, eran sumisos a la autoridad. Se sometían a la ley de Dios. Si Dios decía, lo hacían. Si Dios no lo decía, pues ellos no lo hacían. Si Dios decía, vayan para allá, ellos iban. Si Dios decía, hagan esto, ellos lo hacían. Segunda generación, ya se quisieron sentir autosuficientes. Se reservaron la autoridad. Es decir, cuando me convenga. ¿Quién es ese pastor para decirme lo que yo tengo que hacer? ¿Qué me va a decir ese hermano que se para allí, que piensa que es él, la divinidad del Espíritu Santo? ¿Quién cree que es él? Esa iglesia me cae gorda porque son una bola de hipócritas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa expresión allá afuera? Rebeldes a la autoridad. Tercera generación. Se rebelaron a la autoridad en la segunda generación. La tercera generación, note, ya eran de profesión. Ya portaban la placa enfrente de sus pechos diciendo, soy rebelde. Y hazle como le hagas. Número 6, eran entregados con compromiso. Es decir, cuando se entregaban a Dios, que eran movidos por algo que escuchaban de Dios, ellos se comprometían con propósito. No nada más al ahí se va, no, con propósito. Ellos eran fieles a su Dios, servían a su Dios. Segunda generación fueron inconscientes. Es decir, que se predicaba la palabra de Dios, pero les entraba por aquí, les salía por acá. Tercera generación, hacían lo correcto ante sus ojos. En pocas palabras, se dejaban guiar por su corazón. Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Proverbios está lleno de declaraciones. Hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Pero aquí hacían lo que sus ojos era correcto. Si se miraba bien, lo hacían, si no, no. Y por último, eran activos, primera generación, eran activos e incluían a Dios. Todos sus planes, estaba Dios. Todas sus resoluciones, ahí estaba Dios. Que iban acá como familia, vamos primero a consultarlo con Dios. Vamos a hacer esto como familia, vamos a entregarnos a Dios. Incluían, eran activos con su Dios. Segunda generación, tenían a Dios en sus planes. Escuche la diferencia, hermanos. Uno estaba entregado por su Dios. Segunda generación, si Dios cabía en mis planes. Si Dios cabe en mis planes, lo pongo el domingo en la tarde para ir a la iglesia. Si Dios cabe en mis planes, lo pongo en tal o cual actividad que voy a hacer el día de mañana. Y la tercera generación, léalo usted, hermano.
alejado de Dios. ¿Mira usted la diferencia entre una generación y la otra generación? Hago la pregunta. Yo sé que les expliqué, les expuse y declaré que éramos generación de primera generación. Pero quizás a lo mejor estamos actuando y tenemos actitudes de segunda generación. No le voy a mencionar la tercera generación, porque si hubiéramos en el tercer molde, en la generación tercera, ahí podríamos poner a familias que ya no quieren nada con las cosas de Dios, que un día se gozaron, pero salieron por esas puertas y nunca jamás las hemos vuelto a ver. Pero si estamos en la segunda generación, yo puedo ver una cosa, hermanos, de que tenemos esperanza de regresar a la primera generación. ¿Qué de usted? ¿Qué de usted? Si estamos en la primera generación, hermanos, no es tiempo de estar jugando al cristianito. No es tiempo de estarle jugando, ni ponernos el rebozo y el gabán de cristiano cuando lo necesitemos. Si somos cristianos de primera generación, hemos visto en esta noche la desgracia, el dolor, el quebranto que va a traer a nuestras vidas, pero no solamente nuestras vidas, al comino con nuestras vidas, la vergüenza, la afrenta, el dolor, las lágrimas que vamos a causar al corazón de Dios. ¿Dónde estamos hoy en esta noche? ¿Hay esperanza para nuestros hogares? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pongámonos, hermanos, disculpe la expresión vaga, pongámonos las pilas. Yo le garantizo que no estamos muy lejos para ponernos en el lugar correcto para poder recibir las bendiciones de Dios. Y Dios nos ayude, hermano Raúl, que un día hermana Concha, hermana Salguero, los hermanos Alvírez que son de mayor edad, un día que estemos allá agarrados de la mano y regocijados, hermano Méndez, y decir: oh Señor, gracias por lo bueno que tú eres, que nos diste la habilidad que necesitamos para poder traer honra y gloria en nuestras generaciones a tu nombre. Pero no solamente eso, hemos dejado que a nuestra segunda generación bien equipada, hermanos, bien acementada, bien agarrada en las cosas de Dios, para que ellos a su debido tiempo se pongan en este lado al fin de sus días y puedan exclamar y decir: Dios, gracias porque nos diste la habilidad, y que así ellos puedan transmitir a la tercera generación que hay esperanza en Dios. Pero tiene que comenzar con nosotros hoy en este día. Señor, gracias le damos porque su palabra es tan clara y nosotros somos tan